Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú, amado Dios, utilizando los labios de este esclavo tuyo, Señor, y háblanos. Háblanos porque tu palabra es la única que nos da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. A lo largo del libro de Ezequiel se han hecho muchas referencias al rey de Babilonia, pero Ezequiel 26:7 es la primera mención de Nabucodonosor por su nombre. Aquí, Ezequiel en realidad usó una forma ligeramente diferente de su nombre, Nabuchadrezzar, que a menudo se usa en los escritos babilónicos. Se pensaba que esta ortografía de su nombre era más correcta que la de Nabucodonosor, ya que estaba más cerca del Nabucudurriasur babilónico. Pero ambas formas se encuentran en la Biblia hebrea y Nabucodonosor puede haber sido la forma aramea occidental común. La estrategia descrita aquí en los textos leídos refleja un conocimiento profundo de las tácticas militares que contienen todos los elementos normalmente asociados con la guerra de asedio a una ciudad fortificada. El ejército de Nabucodonosor sería tan grande que sus caballos levantarían una nube de polvo lo suficientemente grande como para cubrir la ciudad. Toda la ciudad temblaría con el estruendo de su caballería y de las ruedas de los carros de Babilonia. Nabucodonosor sitió la parte continental de Tiro durante 13 años y conquistó esa parte de la ciudad, subyugando todo Tiro bajo su dominio. Nabucodonosor ahora dirigió su atención a Tiro, que resistió en su isla durante 13 años. Ahora se sabe por las inscripciones que Nabucodonosor eventualmente forzó su sumisión y puso a un rey títere en el trono. Ezequiel 29:18 registra que no obtuvo suficiente botín de la ciudad para pagar todos los esfuerzos que había hecho. Las columnas de las que se habla en los textos leídos eran en realidad obeliscos y probablemente eran los mencionados por el historiador Heródoto como erigidos en el templo de Heracles o Hércules en Tiro. Uno era de oro y el otro de esmeralda, que brillaban intensamente en la noche y estaban dedicados a Melcar, dios de Tiro. Primera de Reyes 7:15. Estos impresionantes pilares serían demolidos por el invasor. Melcar era una divinidad fenicia de la ciudad de Tiro, a la que estuvo consagrado en un principio el templo de Heracles en la antigua ciudad de San Fernando, Cádiz, España. Su culto, centrado en el fuego sagrado de las ciudades, se extendió por todas las colonias de Tiro. La destrucción que vendrá de las sucesivas oleadas de invasores lo anuncian estos otros versos. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus citaras, y te pondré como una peña lisa
tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Estimados oyentes, hay un cambio sutil pero significativo de Ezequiel 26, 7, 11 a Ezequiel 26, 12, 14. En los versículos 7, 11 se describe la destrucción como el efecto de un personaje, él, es decir, Nabucodonosor. Comenzando en el versículo 12, la destrucción viene a manos de ellos, es decir, las sucesivas oleadas de muchas naciones de invasores y conquistadores mencionadas en Ezequiel 26, 3, 6. Los comentaristas han notado durante mucho tiempo el cambio de pronombre él de los versículos anteriores a ellos del versículo 12. Se entiende correctamente que Ezequiel estaba llevando la imagen más allá de Nabucodonosor a otros invasores que también completarían lo que él comenzó. En los siglos posteriores a la conquista de Tiro por parte de Nabucodonosor, muchas otras naciones vinieron contra ella como las olas del mar profetizadas en Ezequiel 26, 3, 6. Uno de los más notables fue Alejandro Magno en el 332 a.C., quien provocó una gran destrucción. Cuando Alejandro Magno vino contra Tiro, la mayoría de la gente se retiró a la parte de la isla de la ciudad, que incluso Nabucodonosor no pudo conquistar. En una hazaña notable de ingeniería y visión, los ejércitos de Alejandro tomaron los escombros de la ciudad continental y construyeron una calzada, un camino sólido construido a través del agua hasta la parte de la ciudad, que es una isla, y la conquistaron, tal como lo profetizó Ezequiel. Ciertamente, Alejandro Magno arrojó literalmente al mar las piedras, la madera y los escombros de Tiro cuando construyó una calzada de media milla hacia la fortaleza de la isla para conquistar la ciudad. El arqueólogo estadounidense Edward Robinson vio 40 o 50 columnas de mármol debajo del agua a lo largo de las costas de Tiro. Una vez más se anuncia la ruina y destrucción de Tiro, tal como en Ezequiel 26, 4, 5. Eventualmente la ola final de destrucción vino contra Tiro por parte de los sarracenos en el siglo XVI. Destruyeron la ciudad tan a fondo que sus restos solo se han encontrado con mucho tiempo y dificultad. Realmente se convirtió en un tendedero de redes. Vale la pena señalar que, en su misericordia, Dios retrasó esta destrucción final de Tiro durante muchos siglos, incluso hasta el siglo XVI. En los tiempos del Nuevo Testamento, el Señor Jesús trajo su ministerio de predicación y sanidad a esta ciudad pagana. Mateo 15, 21, Marcos 7, 24, 31, Lucas 6, 17. Su responsabilidad y juicio serían menores que los de los galileos, que rechazaron el ministerio evidente de Cristo hacia ellos como el Mesías de la nación. El apóstol Pablo también visitó Tiro y se reunió allí con creyentes. Hechos 21, 3, 4. El escritor cristiano Adán Clarke citó a Calmet, quien escribió que muchos mártires fieles vinieron de Tiro durante el periodo temprano cristiano. Hay una ciudad moderna de Tiro, pero
en realidad no está construida en el mismo lugar que la ciudad antigua y nunca se ha acercado a alcanzar la grandeza y la importancia de la antigua Tiro. El juicio los hace descender al sepulcro y las naciones se lamentan por Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se hagan la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. La caída de la gran ciudad de Tiro sería un horror y una advertencia para las otras ciudades en la costa mediterránea. Los príncipes de esas otras ciudades en la costa del Mediterráneo se humillarían con gran temor de que la misma destrucción cayera sobre ellos. La palabra hebrea trono puede referirse a cualquier silla de un oficial también. 1 Samuel 4:13. No exclusivamente al trono real, aunque se usa principalmente en esa conexión de relación administrativa. El lamento de los príncipes de las ciudades costeras llorará la pérdida de una ciudad tan grande, alabada y fuerte. La caída de Tiro los perturbaría, sabiendo que un juicio similar podría caer sobre ellos. En Ezequiel 26, 17, 18 tenemos un breve lamento por la caída de la ciudad. Perdón. Tengamos en cuenta que en la antigüedad los profetas a veces usaban lamentaciones fúnebres de manera satírica para burlarse de los enemigos de Dios. La fuerza de Tiro era tan grande que Alejandro se desesperó de poder reducirla a menos que pudiera llenar ese brazo de mar que corría entre ella y la tierra firme. Y este trabajo le costó a su ejército 7 meses de trabajo. 7 meses de trabajo. Tiro era llevada al sepulcro. Veamos. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más sean poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Dios prometió no solo subir sobre Tiro para hacerla descender al abismo en la profundidad y hacer que muchas aguas la cubrieran, sino también llevarlos aún más profundo hasta el lugar bajo los condenados por el juicio eterno de Dios.
Sepulcro aquí se refiere principalmente aplicado a cisternas vacías que se usaban como mazmorras o lugares profundos convenientes en los que se arrojaban cadáveres. Jeremías 41, 7, 9. Para sepulcro se usa aquí la palabra hebrea bor, que significa pozo, sepulcro, cisterna, pero también se refiere al sepulcro de la muerte y a veces es un equivalente de Seol, el reino de los espíritus difuntos que están bajo condenación eterna. Esto no estaba hablando de geografía, como la región del Mar Muerto, a 1400 pies o 430 metros bajo el nivel del mar. Esto habla del reino de los muertos, donde moran los perdidos. Otra descripción de la tumba, de la situación y de las soledades o desolación de esta. En resumen, es como si Dios hubiera dicho: cuando Tiro, como un hombre muerto, sea enterrada, olvidada y haya perecido por completo, y mi mano lo haya hecho, entonces se sabrá que mi mano ha vengado y castigado toda su insolencia, inhumanidad y codicia que descubrió cuando ella se regocijó por la caída de Jerusalén, mi ciudad elegida. Qué terrible, ¿no? Meterse uno con las cosas de Dios y con su pueblo y con su ciudad. Otros antiguos habitantes del cercano oriente reconocieron que el reino de los muertos sería gobernado por el Dios del inframundo, el rey de los terrores. Job 10, 21, 22. En lo que respecta a Ezequiel y todos los seguidores del Dios de Israel en la antigüedad, Jehová Dios ejerce un control total sobre la vida y la muerte. Su soberanía no conoce límites. Abre y cierra las puertas del Seol y allí entrega a sus enemigos. Eso significa que Él cierra y no abre. El juicio y la caída de ciudades como Tiro no detienen el plan de Dios, lo avanzan, lo desarrollan. Su agenda sigue siendo la misma: establecer juicio y justicia en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes representa la esfera en la que viven los humanos y Dios gobierna, donde es soberano, en contraste con el inframundo, el reino de los muertos y el universo y los cielos que también domina nuestro Dios. El punto entonces es que Tiro desaparecería de la tierra de los vivos, del escenario de la historia, y nunca más sería encontrada. Este anuncio concluyente: te convertiré en espanto y dejarás de ser, es el juicio que Dios traería sobre Tiro y traería temor y espanto en el corazón, de la mente de todos los que lo escucharan. Cuando Tiro haya cumplido este propósito final en el plan de Dios, entonces dejaría de ser. Su destrucción sería tan completa que los arqueólogos harían con dificultad su trabajo a causa de su juicio. Serás buscada y nunca más serás hallada. Tiro nunca más existiría ni jugaría un papel importante en la historia como lo hizo en el pasado. Aunque algunos intenten buscarla hoy, no la encontrarían. ¿Qué contraste con esto? Son las palabras de Jeremías 50:20. En aquellos días será buscada la iniquidad de Israel y no será hallada, y los pecados de Judá y no serán hallados. También podría ser ejemplo y contraste hoy con la elección correcta para nuestras vidas.
rechaza el amor de Dios y estás condenado. No dejarás ningún registro perdurable. Confía en Él y tus pecados serán borrados como si nunca hubieran existido. A diferencia de las religiones de la naturaleza circundante, tiempos, estaciones, en las que se pensaba que una de las deidades, Baal en Canaán, Tamuz en Babilonia, moría cada otoño y era desterrado al inframundo, el lugar de los muertos, donde permanecía hasta su resurrección anual en la primavera, cuando Dios desentierra a alguien al Seol y cierra la puerta del pozo, queda sellado. Nadie enviado al Seol jamás regresa. Salmo 9:17 lo confirma. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Enséñanos, Señor, cada día más. De esa forma estaremos más preparados para compartirla y más preparados para obedecerla. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.